Muy buenos días, hermanos. Una alegría compartir, como siempre digo, cada domingo, la palabra del Señor y verles a todos ustedes. Qué bonita que es ver la iglesia llena. Y, hermanos, vamos a continuar esta mañana con la carta a los romanos, esta preciosa carta que nos acompañará un par de años. Y realmente la carta a los romanos está siendo, por lo menos para mi vida, un lugar de refugio, un lugar donde puedo ahora yo cada día al estudiarla estar más tranquilo, conociendo más el plan de salvación del Señor, ese plan maravilloso que alcanzó mi vida, la vida de cada uno de los que estamos aquí, y eso me hace vivir realmente más seguro, más confiado. Y el texto que nos compete hoy esta mañana es una descripción más detallada de la ira de Dios, que vamos a empezar a compartir, que el pastor Julio nos estará compartiendo un poquito más en el próximo domingo acerca de esta ira de Dios. Y les invito a que vayamos a la palabra del Señor. Ahí capítulo 1 de Romanos, versículos 21 al 25, que estará puesto en pantalla también. Están allí. Les mando un saludo a los hermanos de Costa Rica, a los hermanos del Zoom, que están siempre, como digo, orando por ustedes, pendientes de esta iglesia. Dice la palabra del Señor: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios le entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Yo quería, a través de la primera imagen, que vamos a poner ahí en pantalla, entregarles el bosquejo del sermón para que vayamos viendo las dos cosas que vamos a ver esta mañana. La primera de ellas es que esta ira de Dios que hemos visto que ya se ha manifestado, que se ha revelado, que está prácticamente desde la antigüedad, lo podemos ver en el Antiguo Testamento, recuerdan, en el diluvio. También luego de que volvió a multiplicarse la humanidad, vemos otra vez que ya no a toda la humanidad, sino en un sector, la ira de Dios se desplegó. ¿En qué ciudad? Sodoma y Gomorra, muy bien. Y vemos la ira de Dios actualmente en un montón de cataclismos que suceden en la historia. Recuerdo lo que fue el COVID cuando sucedió. Muchos querían sacar a Dios de la ecuación. No, esta es culpa solo nuestra. No. No hay nada, como bien decía el hermano esta mañana, no se mueve una hoja del árbol sin que Dios lo sepa. Dios permitió el COVID, Dios es parte de esa ira hacia la humanidad. ¿Por qué? Porque Dios despliega su ira contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y el primer punto que vamos a ver de estos dos es, Dios nos ha entregado ese conocimiento de Él, que vimos en los capítulos 18 al 20, versículos 18 al 20, que Dios se ha revelado. Es un Dios que nos ha dado ese conocimiento de su existencia. Esa entrega que Dios le dio de conocimiento, la entrega del hombre ante la entrega del conocimiento de Dios. ¿Cómo fue la respuesta de la entrega de Dios de su conocimiento? ¿Cuál fue la respuesta del hombre? Eso lo vamos a ver en los versículos 21 al 23. ¿Y cuál fue la entrega de Dios ante la respuesta del hombre de su conocimiento, de ese conocimiento? El versículo 24 y 25. Así que presta atención que hoy vamos a entender muchísimas cosas que suceden a lo largo de la historia y se puede llegar a resolver, por la gracia del Señor, espero esta mañana, muchas de las cuestiones o de esas preguntas existenciales. En la carta de Romanos vamos a enfrentar a muchas de las respuestas de esas preguntas existenciales. Ustedes recuerdan que yo les decía que la epístola de los Romanos es una epístola de preguntas, ¿recuerdan? Y vamos a preguntarnos algunas cosas. Yo he puesto acá algunas preguntas con sus respuestas para introducirnos en el tema, para que nos volvamos a situar en lo que estamos hablando. Si alguien se perdió los domingos anteriores, hoy vas a poder entender de qué está hablando Romanos todo el capítulo 1 hasta este versículo. Amén. Empezá a responder conmigo. A ver.
Le vamos a preguntar a Pablo. ¿Qué les parece si hablamos con Pablo y le preguntamos? Pablo, ¿por qué tienes tanta urgencia de predicar el Evangelio a toda nación? La respuesta es, porque no me avergüenzo del Evangelio. Pablo, ¿por qué no te avergüenzas del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo quien le cree. Pablo, ¿por qué el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que le cree? Porque en él se revela la justicia de Dios por fe y para fe. La justicia que viene y proviene de Dios, no de las demandas de la ley. Pablo, ¿por qué la justicia viene de Dios? Porque la única justicia la encontramos en Cristo, que nos justifica y nos salva, y nos declara justos, y nos libra de la condenación. Pablo, ¿por qué es tan necesaria la justicia de Dios que proviene de Cristo por la revelación del Evangelio? Porque ya se ha manifestado desde el cielo y se ha revelado en la tierra que Dios está aliado con toda la humanidad. Romanos nos va a preguntar muchas cosas, pero también lo bueno es que nos va a dar muchas respuestas a esas grandes preguntas. Hasta aquí podemos preguntarle a Pablo estas cosas y la respuesta está en los comentarios de Pablo. Por esta causa, querido hermano, es tan necesaria la predicación del Evangelio, de la justicia de Dios. Que la justicia de Dios en el Evangelio, ¿quién es? Cristo Jesús. Creer en Cristo Jesús. Esa es la justicia revelada, implícita en el Evangelio. La justificación por medio de la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. Hermanos, los versículos 18 al 20, quiero resumir un poquito lo que seguramente esté muy bien explicado el domingo pasado. Pablo nos deja claramente expresado que ningún hombre será condenado siendo inocente, porque ninguno es inocente delante de Dios. Estamos sin excusas, toda persona sin excepción, siendo judíos o gentiles, todos bajo la revelación natural, todo hombre es culpable y nadie es inocente. Por esta misma revelación natural, nada los puede salvar, pero es suficiente para condenar al hombre. Eso nos dice los versículos 18 al 20 claramente. Vamos a nuestro pasaje. La entrega del hombre. ¿Qué hizo el hombre? ¿Qué le entregó el hombre ante el conocimiento de Dios que él mismo le dio? El versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¡Wow! Ponemos la segunda parte, Luis, por favor. Mira, la segunda parte dice la entrega del hombre ante la entrega del conocimiento de Dios. Y una de las cosas que vemos en este pasaje es un conocimiento sin piedad. Y este conocimiento sin piedad se va a reflejar en un orgullo intelectual, en filosofías, en oscuridad y en idolatría. Que estas cosas las vamos a ver en esos versículos. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Querido hermano, el problema del hombre no es que no conocía de Dios. El problema del hombre es que sí conocía de Dios. Y aún así le rehusó, le reprobó, lo rechazó. La humanidad por esas condiciones que no tiene excusa. Transformó toda la idea de ese conocimiento de Dios, por ejemplo, en imágenes mucho más cómodas y adecuadas a su propia percepción, no de quién era Dios. Ahora, cuando dice que, pues habiendo conocido a Dios, ¿en qué sentido lo dice? ¿En qué sentido los humanos conocieron a Dios? Lo dice el versículo 19. Si lo ponemos en pantalla allí, el versículo 19 se refiere a ese conocimiento. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se me lo manifestó. Acá no tuvieron que los hombres andar adivinando quién era Dios. A través de las cosas hechas dice que lo invisible de Él fue conocido. Dios se dio a conocer. Y ese es el gran problema que el hombre tiene. Por eso no tiene excusa. Porque es un Dios que se revela. Es un Dios que se ha manifestado. Que es un Dios que quiso tener una relación con el ser humano. Ahora, los paganos, recuerden algo importante. Esta sección normalmente está dividida. Normalmente está hablando a los gentiles, a las personas que no conocían nada de Dios. Antes de la intervención del escogimiento del pueblo de Israel.
Pero vamos a ver que también Israel entra en todo esto, ¿vale? Pero aquí está diciendo que estos paganos que habían tenido un conocimiento de Dios, la gente que había visto las estrellas, el sol, la luna, las plantas, el león, todo lo que Dios había expuesto para ser conocido, para que hubieran entendido que existía Dios, lo rechazaron. Dijeron, bueno, no sé, algo, ¿qué será? No sé, empecemos a pensar. Y no le agradaron, no le glorificaron como a Dios. El conocimiento de lo que es moral, querido hermano, de lo que está bien y está mal, Dios lo puso implícito en el corazón del hombre. A los que tenemos hijos, a que no les tuvimos que enseñar a hacer mal. A que no les tuvimos que enseñar a sentirse culpables porque han hecho mal. Solo se dan cuenta. A que saben cuando están haciendo las cosas mal y se esconden. ¿Quién les enseñó a esconderse? Querido hermano, está implícito el conocimiento de Dios en el corazón del hombre. El versículo 32. Julio, te voy a ir metiendo algunos versículos que te tocan a ti, pero solamente un pantallazo, luego tú los explicarás, pero para que se entienda la idea, ¿vale? Versículo 32 nos dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complace con los que los practican. Querido hermano, ese conocimiento del bien y del mal, a pesar de tener en claro ese conocimiento, los mismos lo practican y los mismos se gozaron en practicarlo. Y junto con aquellos que lo practican. Querido hermano, Dios nos dio por la naturaleza ese conocimiento de esa ley moral de Dios en nosotros y estaba en nuestros corazones. ¿Ustedes por qué creen que a pesar de que hay gente que no venga a la iglesia, que no se congrega, que no hizo o que no cree en los 5 puntos del calvinismo, ni es arminiano ni nada, pasa en un barrio que un vecino viola a un nenito de 2 años? ¿Y qué hacen los vecinos? Aunque no vengan a la iglesia, ¿qué quieren hacer los vecinos? Agarrarlo a ese hombre y meterlo a la cárcel. No, matarlo. Porque consideramos que alguien que viola a un nenito de 2 años no merece vivir. Tenemos una conciencia en nuestra naturaleza que eso es tan aberrante que queremos que no esté más en este mundo. ¿Quién puso esa conciencia moral de que matar está mal, que violar está mal, que muchas de las cosas están mal? Dios. Sin embargo, rehusaron ese conocimiento de Dios. No solo lo practicaron, sino que lo contaban como algo que guay. Podrás notar algo en este pasaje, también en esta primera parte del pasaje. Porque cuando conocieron a Dios, no le dieron gloria a Dios. ¿Sabe qué significa esto, hermano? Que el conocimiento no sirve de nada si no conduce a una práctica santa. Ellos conocían a Dios, pero no les aprovechó conocer a Dios. Querido teólogo, voy a citar una frase de Spurgeon que decía: así que, mi amigo teólogo, allá que uno sabe tanto de las doctrinas, no importa lo que pienses o lo que sepas, a menos que te lleve a glorificar a Dios y estar agradecido. Decía Spurgeon. Querido hermano, esto es para que vos te des una idea, porque hay una conciencia que ya la vamos a responder al final del mensaje, de que las personas, luego de haber visto las estrellas, el sol, la creación, lo maravilloso de la creación. Recuerdo que hace un tiempito atrás el hermano Job me mostró unas fotos de las aureolas boreales. Boreales se llama, ¿no? Boreales. Ahí en Noruega, ¿no? Y en otros lugares. Y vos quedás con la boca abierta. Decís, ¿cómo? Ese diseño. Tenemos un diseñador. Y en vez de glorificar a Dios y decir gracias, no. Salió de la nada, en un Big Bang, una cuestión de suerte, una cuestión de que se rompieron un par de átomos en el aire, produjo esos colores. No, eso hizo el humano, eso hizo los gentiles, los que no conocen a Dios. Y prestame atención que estoy diciendo los gentiles que no conocen a Dios, pero
Recuerda que cuando vino Jesucristo, la revelación especial, ya no la natural solamente, sino la especial, también le rechazaron. Es peor todavía. Es peor todavía porque han pisoteado al Hijo de Dios. Ese conocimiento especial de Dios. Querido hermano, dice, el versículo sigue diciendo, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Wow. La palabra allí literalmente significa sus dialogismos. Y si lo queremos traducir de una mejor manera, se envanecieron en sus imaginaciones. Vos a veces te puedes escuchar a hablar a personas que es más fácil creer lo que ellos dicen, que parece un cuento de hada, un cuento de magos, antes que entender la creación de Dios tan perfecta y con tan abrumadora noción que hoy tenemos bajo la ciencia de un diseño perfecto y no del azar. Querido hermano, ¿sabes lo que hicieron estos hombres? La palabra literal también traducida cuando dice se envanecieron, es que lo que hicieron ellos fue literalmente empezaron a especular, significa. Pero mirá, esto solamente lo puede hacer un diseñador. Bueno, no te creas. Podrá hacer tal cosa. Jeremías 2:5 dice, así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron ellos en mí, vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Fueron tras la vanidad, tras las especulaciones y se hicieron vanos. Se hicieron gente que solo piensa en cosas imaginadas, inanimadas, sin sustento. Eso hizo la humanidad ante ese conocimiento de Dios. Ahora, dice la palabra de Dios también, si seguimos leyendo, profesando ser sabios. Profesando ser sabios. Ahora, tengo una cosita más anotada acá que es muy bonita. Acerca de las imaginaciones que los hombres hicieron, cuando se envanecieron esas imaginaciones. ¿Sabes que también la mayoría de las veces que se usa esta palabra en la Biblia, vanos razonamientos, habla de una orgullosa o inquietante insatisfacción antes las verdades certeras de la existencia de Dios? O sea, allí vamos entendiendo un poquito más por qué el hombre, ante tan abrumadora certeza de la existencia de un diseñador, de Dios mismo, el hombre, en su orgullo y su inquietante insatisfacción de todo, por no tener a Dios, busca seguir imaginando cómo podría haber sido todas las cosas sin tener o darle lugar a Dios. Por eso el hombre no tiene excusa. Y llegamos a las filosofías. Querido hermano, el versículo 25, que ya lo vamos a tratar un poquito más, dice, ya que cambiaron la verdad por la mentira. Filosofías. Y ahora dice, y su necio corazón. ¿Recuerdan que yo ayer dije una palabra mientras estábamos en la capacitación? Una palabra que suena muy fea. Es una palabra bíblica en su definición. La palabra y su necio corazón literalmente en griego es asúnetos, significa su insensato. ¿Y saben qué significa si lo trasladamos a insensato? Estúpido. Y su estúpido corazón se entenebreció. Y cuando la Biblia habla acerca del corazón del hombre, ¿a qué se refiere muchas veces? ¿A qué parte del cuerpo? ¿A la mente? ¿Solo la mente? A todo el hombre. A la mente, al corazón o a todo el ser de la persona se habla como un corazón o alma. Querido hermano, todo el hombre interior del ser humano se hizo estúpido.
ante el conocimiento de Dios. Eso fue lo que le entregó el hombre de Dios ante su conocimiento. Por eso que no tienen excusa. No tenemos excusa. Todo necio corazón está, dice, fue entenebrecido. La palabra literal es oscurecido. Mirá, alguien dijo, una vez que se permite que la oscuridad invada la mente, el resultado es una estupidez impotente de todos los poderes activos del alma. Así que la verdad de Dios dejó con y en los hombres, eso que Dios dejó en los hombres y con los hombres, en lugar de tener un espacio libre para adquirir fuerza y desarrollarse, fue perdiendo gradualmente y esa voz suave y apacible de la conciencia fue ignorada, luego frustrada y luego finalmente ignorada sistemáticamente. Una y otra vez. Así somos ante el conocimiento de Dios, querido hermano. Antes que nos llegara el conocimiento de la verdad. Por la gracia del Señor le hemos conocido, nos ha sido iluminado el corazón. Pero las demás personas, esto es lo que hacen. Este entendimiento de estas cosas es tan importante, ¿sabes por qué? Dejemos de creer que las personas que están fuera del conocimiento de Dios son buenas. Y por eso no les predicamos el Evangelio, porque, a ver, la balanza del bien y el mal, eso es catolicismo romano y herejía. Dios no pesa esas cosas, el bien y el mal, lo que hiciste y lo que no hiciste. El Evangelio es la justicia de Dios y está la justicia de Dios por medio de Jesucristo. No hay bueno, no hay quien busque a Dios. No hay ni uno. Ninguno puede. Entonces, después de todo lo que estamos viendo, entonces, en esto de la oscuridad, ¿qué hicieron? El versículo 28. Me paso un poquito a lo que le toca a Julio. El versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿sabés qué hizo el hombre? ¿Sabés lo que fue capaz del hombre? Ponerle a Dios en una balanza y decir, no vale. No aprobar es no darle el valor. Y en esto estoy claro y estoy seguro que digo, ¿sabes por qué? Porque tengo a alguien que mide la calidad de un servicio, la calidad de un producto. Cuando no está apta la soldadura, ¿eso sirve? No sirve. No está apto para poder ser puesto en producción. No está apto. Y dice, no aprobaron. Tú desapruebas y apruebas piezas, Job, ¿no? Y la pieza que no apruebas, ¿qué haces? Se le rechaza. El hombre puso a Dios en la balanza y dijo, ¿sabes qué? No eres apto. No estás aprobado. Eres inútil. Ya no sirves. Y todavía seguimos pensando que los hombres somos buenos. Cuando hemos tratado así a Dios. Ni le dieron gracias. Wow. Como humanos nosotros, creo que una de las cosas más feas que consideramos de una persona es que no sea agradecida, ¿no? O que no, Carlos, le enseñemos a nuestros hijos a que sean agradecidos. Santiago, di gracias. Ezequiel, da gracias. Ya no, porque da gracias, sea agradecido. Porque es una de las cosas más feas, no ser agradecido. El hombre no fue agradecido con la revelación de Dios. El hombre no agradeció todo lo que Dios le brindó. Y ¿saben qué? Yo estoy tentado hace ya como más de 10 minutos ponernos en práctica entre nosotros todo esto que estoy diciendo. Pero considero que está hablando de paganos. No quisiera decir que entre nosotros hay gente no agradecida. Porque te estarías convirtiendo en ellos que dijeron, tú Dios no pesas tanto. Considero que aquí no tengo que predicar con esa práctica. Aquí y en ninguna iglesia. Creo que no hay nada. Voy a citar dos frases de Spurgeon que me gustó mucho.
Hay que aprender de los que saben. Dice, yo no puedo decir nada peor de un hombre más que él no agradece a quienes han sido sus benefactores. Y cuando dice que él no está agradecido a Dios, ha dicho lo peor que puedes decir de él. Cuando no somos agradecidos de Dios, cuando alguien puede mirar tu vida y ver que no eres agradecido a Dios, creo que está diciendo lo peor de ti. Es lo que está diciendo Spurgeon. Ante el conocimiento que tenemos de Dios. Siempre digo, ¿por qué servimos a Dios? ¿Por qué nos levantamos a estudiar la palabra? ¿Por qué oramos? ¿Por qué nos ayudamos entre nosotros? ¿Por qué vemos que no le falte nada a nadie? ¿Por qué estamos amando? Solamente una respuesta de agradecimiento. Ante una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, mediante ella, o sea, por ella, vivamos en agradecimiento. Una marca del cristiano debe ser el agradecimiento. Cosas que no es la marca de alguien que no conoce a Dios. Spurgeon también dice, y esto creo que sí nos puede tocar un poquito a cada uno de los que estamos aquí. Pero cuando tú glorificas a Dios como Dios y eres agradecido por todo, cuando puedes tomar un poquito de pan y una copa de agua fría y decir con el pobre puritano, ¿qué? ¿Todo esto? ¿Y Cristo también? Entonces eres feliz y haces feliz a otros. Un predicador piadoso, al ver todo lo que le había para cenar, que era una patata y un poco de arroz, agradeció a Dios por haber saqueado el mar y la tierra para encontrar comida para sus hijos. Tan dulce espíritu inspira amor para todos y hace que tal hombre recorra el mundo alegremente. Como siempre digo, hay una broma que siempre hago, que hace muchos años. Yo digo, wow, ¿cuántos cristianos hay? ¿Vos lo viste caminando por las calles? Algunas personas están así. Puedes decir, pobre hombre, ¿qué le está pasando? Pero hay cristianos que caminan así. ¿Cómo andás, Oscar? ¿Qué andamos tirando para no aflojar? ¿Cómo un cristiano va a andar tirando para no aflojar? No debería. Yo sé que puedo pasar momentos difíciles. Pero un cristiano, ante Dios y el conocimiento de Dios, jamás piensa en aflojar, en tirar la toalla. Podemos estar derribados, pero nunca destruidos. Nunca destruidos. Porque si no, no está sostenido sobre la roca que es la fortaleza de los siglos. Está sostenido por otras cosas. Por tu familia, por tus hijos, por tu iglesia. Todo eso puedes derribarte igual. Pero en Cristo no. Muy bien. Vamos a pasar un poquito más adelante. ¿Cómo se desempeñó esto en los hombres? ¿Cómo fue esa respuesta? Estamos viendo algunas respuestas, pero aún más, ¿cómo fue esta respuesta ante la entrega del conocimiento de Dios? Este orgullo intelectual. El texto dice, el versículo 22, profesando ser sabios se hicieron necios. Fasconte seinai, ¿sabe qué significa? Alardeando de ser. En el original. El hombre, ante lo que Dios le demostró de su existencia, dijo, bueno, pará, no puede ser así, te pongo en la balanza, no eres apto, eres bastante inútil, yo sé todo, yo sé cómo va la cosa, yo sé por qué se formó en las estrellas, yo sé por qué está el león aquí en la tierra, yo sé todo, porque profesando ser sabios se hicieron necios, o sea, se hicieron alardear de ser más sabios que Dios. Crearon su propia teología de Dios. Y eso se ve hasta hoy en aquellos que ante la humanidad, ante la creación, dicen, bueno, hay alguien. Pero ¿cómo es ese Dios? Es así, así, así. Su propio Dios, su propia teología. Profesan ser sabios, alardean de saber quién es Dios, pero no es el de la Biblia. Entonces es su propia teología y su propio Dios. Y no es el Dios de los cielos. No es el Dios que se revela. Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión,
Teme a Jehová y apártate del mal. Y en este punto sí creo que podemos hablar de nosotros. ¿Cuántos cristianos hay profesando ser sabios? Alardeando de ser sabios. Más sabios que Dios. Dios dice, tienes que hacer esto. Bueno, ayer cuando estábamos en la capacitación, yo creo que algunos dijeron, ¿será para tanto servir a Dios? ¿Tan seria es la cosa? ¿Será para... ¿No podrá ser de otra manera servir a Dios? Julio, ¿no habrá otra manera un poquito más fácil? Mira, tengo unas ideas. Cuidado, ¿eh? Mira, yo vivo pecando y me va bien. Otra idea. Cuidado. Cuidado, hermanos. Profesan ser sabios, pero en realidad se hicieron necios. ¿Sabes por qué? Porque una de las características del necio es la ignorancia. ¿Saben qué es la ignorancia? No tener en claro lo que es la verdad. ¿Y saben qué es la verdad? La realidad. Por eso hay personas que yo como hombre me puedo percibir que soy mujer. Estoy ignorando la verdad, estoy ignorando la realidad. ¿Pero sabe qué hace el hombre? No, vale, pero no. Los hombres no somos solo por los genitales, es solo una construcción de la sociedad. Profesaron ser sabios y se volvieron estúpidos, ignorantes, insensatos, necios, como dice la Escritura. Querido hermano, ¿qué nos lleva a esta ignorancia? A alejarnos de la verdad, de lo que es realidad, y encima de creernos inteligentes, lo volvemos a estúpidos y empezamos a creer en mitos, en leyendas, en construcciones sociales, en filosofías. Orgullo intelectual, pensé que estaba ahí todavía. Orgullo intelectual y llevamos a las filosofías. Ahora, esas filosofías nos llevan a una oscuridad. El versículo 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La palabra en semejanza de imagen de hombre es la palabra griega que ya la sabemos porque es la misma usada allí en muchas formas, hablar de la imagen. Es eikon, es usada en la mayoría de las veces, a no ser que se use otra únicamente de manera distinta, que es morfe, para hablar de Jesucristo, ¿sí? Que es la copia perfecta. Después lo demás puede ser réplicas o una semejanza. Por ejemplo, en la moneda, ¿no? Tiene una imagen que es una semejanza de un cuño, que es la imagen justa. Estas personas cambiaron a un Dios incorruptible en semejanza de hombres corruptibles. Literalmente, ¿sabe qué está diciendo el pasaje? Que cambiaron a Dios por el hombre. ¿Cuántos dioses hoy hay, pero que son hombres? ¿Cuánta gente en la historia reclamó ser Dios? Los césares eran Dios, eran curios, Señor. Los egipcios, los faraones, eran dioses. ¿Quién más en la actualidad se reclama como sumo pontífice, sumo puente, vicario, la unión entre Dios y los hombres? El Papa. Eso es justamente lo que hicieron estas personas. Cambiaron a Dios por el hombre. Algo semejante. A ver, ¿cómo lo podría decir? Mira, es como decir, ante la majestad de Dios, los hombres llegaron a tal estupidez que ponen a un ser humano y le rinden culto de la misma manera como a Dios. Pero mirá la estupidez cómo va cambiando. ¿Y por qué hablo de oscuridad? Porque hoy en día, cuando tú le dices que eres un idólatra haciendo eso, adorando a estatuas,
a hombres, a imágenes, dicen, no, que oramos por medio de ellos para llegar a Dios. Pero ¿no te has dado cuenta que a través de la historia, que posiblemente o meramente sea una buena intención en un comienzo, hoy en día es el total sustituto de Dios? En vez de pedirle al Señor Jesucristo, ¿se le pide a una virgen? ¿Por qué? Porque se va oscureciendo. El entendimiento va siendo entenebrecido. En vez de entender, cada vez echa más barro a ese cristal. No vas a ver nada. Llega un momento que se lleva a la estupidez. Queriendo cambiar los conceptos, pero no se dan cuenta que están buscando al Dios incorruptible en un hombre corruptible, en personas. Eso es realmente ignorancia. Con la mejor intención que tengas, no llegas, ni llegarás a Dios por medio de esa forma. No tienen excusa. Sin duda, haciendo un poquito de hermenéutica, lo que estamos estudiando hermenéutica, Pablo estaba fijándose. ¿Dónde estaba Pablo? En un lugar lleno de figuras de hombres, de estatuas, de filósofos. Imagínate esas esculturas preciosas, porque vos las ves y decís, wow. Tú vas a Grecia, a Tesalónica, ves fotos y vas a decir, qué obra, qué maravillosa obra. Corruptible, caída, imaginaria, con respecto o contra el Dios vivo y verdadero. Pablo tenía en mente esto y le dice, ustedes cambiaron a Dios por el hombre. Pero el hombre, ¿sabes qué? Ese hombre bueno que a veces vos te quedas callado y no quieres predicarle porque piensas que es bueno, no solamente se quedó allí. ¿Sabes qué hizo el hombre? Lo puso a Dios como el hombre, pero dijo, no, sigamos imaginándonos cosas. Saquemos al hombre y pongamos a las aves, a los cuadrúpedos y a los reptiles. El mundo egipcio, las serpientes, los lobos, los perros, en lugar de Dios. Querido hermano, los conceptos, lejos de empezar a ser más elevados en el hombre, cada vez fueron degradándose más y más a lo largo de la historia. Y la corrupción no parará. No esperes un mundo mejor. No seas necio en tu forma de pensar, para no decírtelo con respecto al griego. Esto no va a mejorar. Porque Dios está aireado contra el hombre todos los días y contra su pecado. Pero gracias al Señor, tú has, por la gracia del Señor, respondido de otra manera a la entrega de Dios de su conocimiento. Tenemos que vivir de otra manera. Ahora, versículo 24. ¿Qué hizo Dios? La parte B. La entrega de Dios ante esa respuesta del hombre que acabamos de ver. Es el castigo retributivo de la ira de Dios. Los entregó a la inmundicia, sustituyeron la verdad por la mentira y obviamente que los llevó a la idolatría. Versículo 24. Por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Querido hermano, como consecuencia, como justa retribución de la entrega del conocimiento de Dios y la respuesta del hombre, Dios los entrega a sus propios deseos, a sus propias concupiscencias, a lo que tenían dentro de él. Y dice que Dios los entrega. Lo vemos en el versículo 24, en el versículo 26 y en el versículo 28. Son las tres entregas de la ira de Dios. Yo estoy tocando una sola por el versículo 24 y 25. El pastor Julio nos compartirá las otras dos entregas de Dios. Es como que Dios dijo, ¿así? ¿Ustedes quieren esto? ¿Ustedes especulan con todo esto? ¿Con todo lo que yo le he dado, ustedes están especulando? Así que yo no soy apto. Así que yo ya no sirvo. Así que yo parezco un reptil. Así que yo soy como un hombre. Así que yo, todo lo que ustedes estuvieron escuchando, Dios dice, ahí están. Sigan recreándose en sus concupiscencias. Querido hermano, Dios los entrega en su justa ira
y juicio a la autodestructiva resultado de su pecado. Al resultado autodestructivo de su pecado. Como ellos abandonaron a Dios, Dios a su vez lo abandonó a ellos. Creo que es la última frase que puse. Los hombres abandonan los caminos de Dios y Dios abandona los caminos de ellos. Querido hermano, literalmente Dios le dejó que hicieran lo que quisieran. Incluso lo vil, incluso lo más degradado. Los entregó a la inmundicia que ellos que tenían dentro suyo, y que se recreaban en ellos. Y esto es muy importante. ¿A qué clase de inmundicia nos referimos? Para aquellos que todavía no predicamos el Evangelio a la gente buena, dice, versículo 29 al 32, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaño, malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injustos, soberbios, altivos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Son todas las hermanos, son todas las personas buenas que están en esta tierra. Y que nosotros nos callamos la boca. Solamente les espera un justo juicio de la ira de Dios. Querido hermano, la ira de Dios se ha manifestado, como dije, desde la creación en adelante. Pero hay un justo juicio de Dios, pero que ese es el eterno y es el infierno. Hoy, parte de esa ira de Dios es lo que llamarían en teología la ira de la siembra y cosecha. El hombre cosecha muchísimas veces siempre lo que cosecha. Lo que siembra, perdón. Y en eso está la ira de Dios. Querido hermano, Oseas 4:17, un pasaje horriblemente para pensar. Expresa el aspecto de ese juicio de Dios al dejarnos. Dice la escritura allí, Efraín es dado a los ídolos. Mi pueblo es dado a los ídolos. ¿Sabes qué dice Dios al profeta? Déjalo. Querido hermano, escucha esta frase. Creo que si no te acuerdas del sermón, pero te acuerdas de esta frase, me vale. Erramos cuando pensamos que es misericordia o bondad de Dios la cual permite al hombre continuar pecando. Y no entender que es su ira la que nos permite seguir destruyéndonos por nosotros mismos por el pecado. Es su ira, no su misericordia, por lo cual permite el pecado. Ahora, querido hermano, dentro de esta vida también vemos la gracia de Dios, pero también dentro de la gracia de Dios está la ira de Dios, no te lo olvides. Dios despliega su gracia en esta tierra, pero también despliega su ira en esta tierra. Y lo seguirá haciendo hasta un momento donde sea ya eterno. Predica el Evangelio. Una cosa que quiero decir respecto a esto, cuando hablamos de las entregas, que como digo, justo Julio le tocará explicar todos esos detalles de los hombres, Dios jamás, a pesar de que nos entrega a nuestras concupiscencias, Dios jamás impulsa a pecar. Dios no hace coacción contra el pecado, porque Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado por el mal. Amén. ¿Tenemos claro eso? Si Dios puede hacer que alguien peque, impulsarlo a pecar, deja de ser santo, deja de ser justo, deja de ser Dios. Amén. Lo tengamos en claro eso. Cuando dice Dios los entrega, es a sus propias concupiscencias. Dios no tiene coacción en el pecado del hombre.
Amén. Versículo 21, 25, ya llegamos al final. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ya que cambiaron la verdad de Dios. Como dije, al final era en el bosquejo, fíjate, inmundicia, ahora nos viene, sustituyeron la verdad por la mentira y la idolatría. Y es algo curioso, que ahí la palabra en el original literalmente significa una cosa por otra. ¿Se dieron cuenta que no dice y Dios ya que cambiaron la verdad por una mentira? ¿Dice por una mentira? No, por la mentira. Pablo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, usa un artículo definitivo o definido. La mentira. ¿Dios quién es? La verdad. El hombre sacó a Dios y puso la mentira. Eso significa. Ellos cambiaron la verdad de Dios, el Dios verdadero, a una mentira, totalmente mentira. ¿Saben por qué? La verdad, hermano, no contiene mentira. No es que, hermano, hablando un poco para nosotros, ¿no? No, que no te dije toda la verdad. Es mentira. Me mentiste. No hay mitad verdad, mitad mentira. Una cosa es la verdad y otra cosa es la mentira. No existen medias. No existen las mentiras piadosas. Cuando éramos chiquitos, ¿no? Empezamos a creer en las mentiritas piadosas. ¿Saben qué son las mentiritas piadosas que nos han enseñado muchísimos años? Son esas pequeñas especulaciones que todavía nacen y están dentro de nosotros y tratamos de desvirtuar la verdad de Dios, donde dice que es mentira y que por esa mentira murió Cristo y que el padre de la mentira es Satanás y que esa mentirita piadosa fueron los clavos que clavaron a tu Señor. Querido hermano, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes del Creador. Querido hermano, otras cosas que cambiaron. En vez de honrar a Dios, darle culto al Creador, a las criaturas. ¿Qué panorama fue lo que Dios tuvo que soportar del hombre ante ese conocimiento? Y dice, y le adoraron. El atrilla significa rendir homenaje. Y vuelvo a decir, querido hermano, intentar adorar al Creador por medio de la criatura es idolatría. No podemos adorar a Dios por medio de sus criaturas. Dios no comparte su gloria con nadie. Eso es lo que nos intenta vender el catolicismo romano, que quieren adorar a Dios por medio de sus criaturas. Eso es herejía, eso es especulación, imaginación, es estupidez. Dios, dice la Escritura, no comparte su gloria con nadie. Ellos adoraron a la criatura antes que al Creador. ¿Qué significa? Así como ellos cambiaron la verdad por la mentira, no puedes decir que adoras a Él para adorar a Él. Adoras a Él o adoras a Él. La Biblia no dice por ahí, nadie puede adorar a dos señores. O a uno o a otro. No dice por ahí la Escritura, el que no es conmigo es contra mí. Esto de que yo tengo un pie en la iglesia y un pie en el mundo es otra imaginación, especulación, estupidez y necedad. ¿Qué hemos creado los evangélicos, por ejemplo? Para no dañar al hermanito, no se sienta tan mal. No, hermano. ¿Y qué pasa con las tribus que no conocieron el evangelio? Espero que ya tengas la respuesta. No sé si es la respuesta que te gusta, pero es la bíblica. Dios es soberano. Y ante esa ira de Dios que nunca será injusta
y que todo hombre es inexcusable, solo me queda decir con aquellos que murieron sin escuchar el Evangelio lo que dice una canción. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones te adorarán y te servirán. Eso hay que responder ante las... ¿Qué pasa con las tribus? Que no conocieron a Dios. Paremos de albergar dudas respecto a la justicia de Dios. Paremos de albergar dudas ante la condenación de los que jamás son inocentes. Gentiles y judíos, porque ellos tuvieron la revelación especial, serán condenados eternamente, hermano, si rechazan el conocimiento de Dios, natural y especial. Por ello la urgencia, querido hermano, de predicar el Evangelio. Por eso la urgencia de predicar el Evangelio. Yo no sé si hay alguien aquí esta mañana que no ha dado la respuesta que Dios espera ante la existencia de su persona. Porque si no lo has hecho todavía ante la existencia de Dios, la revelación natural, porque todavía no conoces tan bien la revelación especial, que es la palabra de Dios en la persona de Jesucristo, que sepas que la ira de Dios está sobre ti. Que no eres bueno. Y que no tienes toda la vida para pensarlo. Ven a los brazos de Cristo. Ahora que tienes oportunidad. No le creas a esta idea de que hay una segunda oportunidad en el purgatorio. No existe el purgatorio. No es bíblico, no hay ni mención de ello. Ni rastro. Es otra de la oscuridad, más oscuridad, más oscuridad. De aquellos que no quieren reconocer a Dios como Dios. Sino a un Dios según su propia opinión. Querido hermano, si no entiendes la ira de Dios que estamos describiendo de la Escritura, nunca tendrás urgencia por las almas. No tienes que entender tanto solamente la gracia de Dios, sino también tienes que entender muy bien la ira de Dios y verás cómo hay urgencia en ti para predicar el Evangelio. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor Dios, te doy muchísimas gracias, en primer lugar, Señor, por tu palabra. Señor, gracias porque escogiste un hombre como Pablo. Señor, gracias porque él estuvo en un seminario de 3 años allí contigo. Le diste las revelaciones, Señor, y hoy realmente podemos estar tan abrumados ante la certeza de quién eres tú, Señor, y tan abrumados ante la certeza de que tu ira está sobre aquellos que no responden y rechazan a tu existencia, a tu amor, a tu entrega. Señor, danos este mismo sentir que tenía Pablo, de no avergonzarnos del Evangelio, de entender la urgencia, de que como Pablo quería ir por todo lugar anunciando el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Señor, ayúdanos que en esta iglesia no haya nadie negligente con esta urgencia. Dios, te lo ruego, que no haya nadie negligente en esta iglesia, Señor. Que entienda la gracia, pero que también entienda tu ira. Que entienda tu misericordia, pero también tu juicio. Señor, danos esta pasión, la misma de Pablo, Señor. La misma del Señor Jesucristo, quien siendo en forma de Dios se entregó por nosotros. Bajó por amor, se reveló por amor, murió por amor. Que realmente sea manifiesto el amor que tenemos para contigo. Que se vea reflejado en la predicación de nuestro Evangelio. Dios, gracias por este tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.